Bien, entonces comenzamos, que como siempre no sé con qué vamos a comenzar, así es que todos a la expectativa, primero yo y luego ustedes, para que podamos recibir la enseñanza, como siempre, muy importante. Ahora dice que un tanto apasionante, es decir, la información apasionante, no sé por qué está diciendo apasionante, pero quizá en el desarrollo de la misma presentación, ya no solo está diciendo información, sino presentación, podamos darnos cuenta por qué está haciendo una descripción anatómica de esta charla comunicativa. Anatómica, ¿por qué? Porque todo lo que existe tiene una anatomía. Uno piensa que lo anatómico corresponde solamente a la forma humana, ¿cierto? Así lo piensa. De hecho, la palabra ana significa o presume que existe una forma humana. Ana significa que en algún lugar existe una forma humana. Y por antonomasia esa forma humana somos todos y cada uno de ustedes. Estamos hablando de una forma humana, distinguiéndola de las otras formas que hemos mencionado, como la forma de androide o dice de animaloide. Animaloide se oye un tanto despectivo, ¿no? Animaloide. Y es porque, siendo que existen seres humanos, un 33% habitando este planeta, solo una pequeña cifra porque va a decir la cantidad de personas que existen con realmente un cuerpo humano, y son, de acuerdo a la población mundial en este momento, comienza con 16,000 ceros, punto 1. 16,000 ceros, punto 1 personas con verdaderamente un cuerpo humano. Por lo tanto, el resto de los cuerpos podemos pensar, o se antoja pensar, que son androides o animaloides. Entonces, aquí es donde está ese tono un tanto, no es un tono, más bien es la propia palabra que habla de animaloide, es decir, que ni siquiera forma de animal, porque si no hubiese dicho humanoide, para que fuera un humano o alguien que en su conformación anatómica está figurando un cuerpo humano, pero no dijo humanoide, dijo animaloide. Es decir, que es todavía o está en una conformación animal. Está en una conformación animal. El resto de los humanos que poblan o pueblan este planeta, y tiene una cantidad mínima, de acuerdo a esta población mínima, y que está constituido como un ser humano. Entonces, el resto pues son humanoides
dicen humanoides son un poco más que la cifra anterior, que serían 14,000 ceros, punto 1. El otro era 16,000 ceros, punto 1. En cuanto a los animaloides, los humanoides, entonces son, ¿cuánto dijimos? 14, ¿cuánto? 14,000 ceros, punto 1. Ese sería el humanoide. ¿Y el humano? ¿Cómo cuánto será? Aunque dijo que la primera cifra era humanos, ¿no? Sí. La primera cifra es humanos. Entonces esta segunda cifra son animaloides y una cifra que va a decir que serían 13,249 ceros, punto 1. Serían los humanoides. La primera cifra fue de humanos, ¿verdad? Acabamos de rectificar. Y luego sería la primera humanos, la segunda animaloide y luego la tercera humanoide, ¿cierto? Y no se equivocó él al estar diciéndolo, al dar esta información de que la primera cifra era de humanoide o animaloide. ¿Cuál fue la primera que dijo? La de 16,000 puntos, perdón, de 16,000 ceros, punto 1, humanos. Muy bien. Y luego después como que yo al menos me confundí, ustedes confundieron si fue de animaloides, esa misma, o una segunda cifra, animaloides. ¿Cuál fue? Sí, 14,000, pero me refiero, ¿a qué se refirió? ¿A humanoides o animaloides? ¿Verdad que ya nos confundimos? O sea, yo me confundí y iba muy bien diciéndolo, pero como que no encajaba lo que iba diciendo con lo que quería decir, lo que iba diciendo yo con lo que él quería decir, o lo que iba diciendo él con lo que yo quisiera o quería que dijera, ¿verdad? Porque existe un patrón mental que casi nos obliga a seguir precisamente un orden, en este caso de información, en referencia a los humanos, humanoides o animaloides. Y primeramente lo que se comenzó diciendo que había una cifra muy pequeña. ¿De qué? ¿Humanos, humanoides o animaloides? ¿Humanos? ¿Eso fue, Aarón? Bueno, entonces la primera cifra, que fueron 16,000 ceros, punto 1, es de humanos. ¿Así quieren que sea? Dijo personas con cuerpo humano. Personas con cuerpo humano, dice Aurora. Bueno, el hecho de que son muy pocos humanos, muy pocos humanoides, muy pocos animaloides, bueno, más animaloides que todo, pero ¿por qué dijo que poca cantidad? Porque en realidad se nos antoja pensar que existen más animaloides que los otros tipos de oides, incluso que los propios androides. O sea, se antoja pensar que la mayor cantidad, la mayor cantidad de seres con figura animaloide son los que más existe en el planeta, asociándolos con los humanoides o con los humanos en cuanto a la figura. ¿No se les antoja pensar eso? Que existen más seres
figurando un animal que un humano. ¿Sí? ¿Cómo podemos ubicarnos aquí? O sea, realmente yo ya me perdí, ¿eh? ¿Ustedes? Había comentado que también hay muchos Homo erectus, ¿no? Bueno, ahorita, en este momento no. Homo erectus no hemos dicho. ¿Verdad? No se ha mencionado el Homo erectus o el Homo habilis, pero no se ha mencionado eso. El Philycanthropus erectus, ese es otro. Y en sí los homínidos propiamente ya no existen, ¿eh? Los homínidos son los que están inmediatamente en la cadena evolutiva humana, son los que están inmediatamente detrás de la forma humana. Aunque ellos también tienen una cierta forma humana, pero no se le puede decir forma humana porque en realidad no son netamente humanos. Ustedes pueden hacer una diferenciación en cuanto a que es lo que distingue a un ser humano o a un homínido. Un homínido son los que se conoce científicamente como los Neandertal o los Cro-Magnon. Esos son homínidos. Y son exactamente el eslabón inmediato detrás del ser humano. ¿Verdad? Inmediatamente detrás. Esos son los homínidos. Es el Cro-Magnon y el Neandertal. ¿En qué los diferencia? No, propiamente ya estaban erectos. Tenían algo de inteligencia, porque también a ese grupo se le conoce como el Homo habilis. Es decir, que tenía y tiene, porque si estamos haciendo mención que existen figuras animaloides o humanoides, entonces a esos se les debe considerar o caracterizar o poner incluso el nombre de Homo habilis, que serían entonces los homínidos, que están erectos, ¿eh? Claro, ahí lo vemos en las gráficas que van poniendo ahí, de los monos propiamente, que pues prácticamente van caminando como monos, y poco a poco se ve en la gráfica cómo van enderezándose, y al final ya, o sea, va así como de lado, ¿no? Y me estoy poniendo yo de modelo como para que no, hombre. Bueno, pues pudiera ser, digo, porque todavía andan muchos ahí que tienen esa figura erecta y además muy formal, ¿verdad? En cuanto a que, como si fueran seres humanos, realmente. Pero dice yo soy el que soy, que no. De hecho, se les ve muy tipos, se les ve muy tipos, que a las mujeres se van, ¿sí? ¿De verdad? ¿De verdad? Entonces, dice, realmente no se les puede ni debe considerar como seres humanos. No se les puede considerar. Por eso empezó dando cifras de animaloides animaloides, y luego hay otro grupo más, animaloides humanoides, y luego humanoide, y luego humano. ¿Verdad? Esa sería como una clasificación. Después de los homínidos, ¿verdad? Aquí dijimos que serían, por ejemplo, los Homo habilis. Son 4. O sea, animaloide, que sigue teniendo una figura como la de humano, pero sus emociones están muy abajo de las de un ser humano. Sus emociones están muy abajo de las de un ser humano. Los animaloides. Y luego
Y ya lo que sería animaloide, humanoide, sus emociones empiezan a afinar un poco. Y después, los humanoides, ya sus emociones están centradas en el amor, por lo pronto, de los suyos, ¿verdad? De los suyos. Es decir, en una familia. Y vamos a ponerle amor entre comillas, o con comillas. Porque solamente quieren a su familia. Quieren, más bien esa sería la palabra. Quieren, no aman a su familia, la quieren. Y la quieren porque primero forman parte de la persona o la persona de ellos, ¿verdad? Un hijo, dos hijos, o tres hijos, o cuatro, o cinco, o seis, los que sean, ¿no? Forman parte de la familia, entonces la quieren, pero la quieren por conveniencia. Por conveniencia. Entonces, ¿cuáles serían ellos? Dijimos, los humanoides, ¿verdad? Todavía no humanos. Todavía no humanos. Y yo soy el que pone en claro en este momento cuando realmente una persona es un ser humano. Y así entonces nos damos cuenta que estas otras clasificaciones, ¿verdad? De animaloide, humanoide, ¿verdad? Y de animaloide, bueno, y la anterior al humano, que es el humanoide, realmente son muy pocos y se les debe de llamar así, humanos, cuando tienen mínimo, aquí hay como que un margen en cuanto a cuántos chakras tienen abiertos. Dice, un humano, netamente, para que se le considere y se le conciba como tal, mínimo, debe de tener entre el primer chakra a nivel espiritual abierto y el cuarto chakra. O sea, para que se lo considere una persona humana. Todos son personas, Los animaloides son personas. Son personas. Y obviamente los del otro rango, aquí sería un rango evolutivo. Son humanos. Y los androides, es decir, que sería, también dijimos que se les llama los que están debajo de la cadena evolutiva del ser humano, ¿cómo dijimos que se llaman? Homínidos. Los homínidos, lo está haciendo a ver si están poniendo atención, Eso que a mí se me olvida, nada más que qué bueno que pongan atención para que me lo vayan recordando. Entonces, propiamente, a ellos no se les debe decir ni siquiera, bueno, ya los dijimos que son dentro del rango de animaloide. Y eso, que no tienen propiamente una figura de un animal. ¿O sí? ¿O sí tienen figura de un animal? Los animaloides. ¿No? Bueno, tendríamos que ver qué tipo de animal, ¿verdad? Tendríamos que ver qué tipo de animal. Pero los cuadrúpedos son animales. Es decir, que tienen 4 patas. A ellos quiere, o en este grupo quiere clasificarlos, yo soy el que soy, a los animaloides. Es decir, que tienen 4 patas, nomás que están de pie, erguidos y muy erguidos, ¿verdad? Tienen a veces cuerpos esqueléticos y otros atléticos, ¿verdad? Y bueno, pues caminan erguidos. Sin embargo, no se les puede clasificar como, e incluso animaloide, humanoide, no se lo puede clasificar así.
porque dijimos que todavía sus emociones están animalizadas. Están animalizadas. Y para referirse a algunas personas en particular, pues se puede pensar en los aborazados que existen en el mundo. Los aborazados que existen en el mundo. ¿Quiénes serán? Para que no me echen la culpa a mí de que digo cosas. ¿Quiénes serán los aborazados? Pásenle el micrófono, ahí lo tienes tú. De una vez, di. Bueno, Atrévete. pues todos los presidentes, gobernadores, políticos y pues la gente que no está viendo cómo sacarle pues provecho a muchas situaciones, como que dicen la paz no es rentable. Ajá, muy bien. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? ¿Quién más? ¿Quién dijo yo por aquí? Y no, para préstamelo. Parece que usted dijo que usted, ¿verdad? Y me sorprendió. No le sorprendí porque estoy diciendo que quién tiene que haber estado atenta. Pues las personas que... ¿Está apagado? A ver, préndale. Pues las personas que están viendo oportunidad nada más de ver que le quitan al que sea, aunque sea familiar, aunque sea el vecino, aunque sea el empleado, el que sea, ¿qué le quitan o qué le niegan? Ajá. Muy bien. Sí, sí. Ah, no está la cámara ahí, bueno. Yo quería que le tomaran la cámara para que vieran que es Elvira Alanís, que nos acompañó al viaje allá en Europa, que nos ayudó, bueno, estuvo ahí intentando derribar a las brujas y a los brujos. Estuvo bien interesante, hicimos una práctica en la cual nos pusimos así como, eran cuatro mujeres, Elvira, ¿cómo estaba el acomodo? Y luego yo, y luego Elvira, y luego Claudia. O bueno, primero Claudia, a su mano derecha Claudia. Sí, sí. Aquí Claudia, y luego Elvira Popova, y luego Elvira Lanís, y luego Mari, ¿verdad? Y yo estaba aquí. Estamos haciendo una se le puede decir un ritual de desmantelamiento de las brujas y de los brujos. Y estamos exactamente en el hotel en donde, bueno, era el hotel donde existía antes, o estaban las tarimas, donde colocaban a las brujas y brujos y le ponían leña y ahí lo prendían, ¿verdad? Hasta que empezara pues a oler a quemado. Y algunos no se morían y tenían que meterle más leña, pero ya no tan verde, para que se prendieran rápido. Y algunos eran inocentes, Y entonces hicimos ese trabajo por ahí precisamente para eliminar el poder negativo que estaban utilizando las brujas y brujos. Pero ¿quiénes los quemaron? ¿Quiénes quemaron a estas brujas y brujos? Que algunos, pues casi la mayoría, a ustedes los quemaron. ¿Quiénes los quemaron? Los aborazados, pero de los que estamos hablando, los animaloides. Los animaloides. Digo, se estaba buscando quiénes eran, ¿verdad? Y son los que estaban frente al gobierno religioso y al gobierno político. Ellos agarraban a las brujas y brujos, que eran más que humanos, Son, pero en aquel momento estaban encarnados. Eran brujos y brujos, pero eran las diosas y dioses. Agarraron a los dioses y a los dioses, porque hacían prácticas ahí utilizando el poder que les dieron de lo alto, indebidas, pero era común. Era de lo que se vivía propiamente, ¿no? Las brujas y brujas de eso vivían, y le ponían mal a uno y a otro y a otro. Y a esos que les ponían mal una bruja, después otra bruja le quitaba el mal. Pero luego otro le volvió a poner un mal, pero le cobraban cada vez.
Y luego iba con otra y otra vez el mal. Entonces estaban peleándose, por así decirlo, ¿no? Es decir, uno le ponían males, que eran las brujas malas, y luego las brujas buenas le quitaban el mal. Así sí, de eso vivían, ¿eh? De eso vivían en Europa, principalmente en España. Pero otra vez, ¿quiénes los quemaron? Primero, ¿quiénes fueron los que los aprendieron? Ya dijimos, la iglesia. Son políticos religiosos, eran y son. Y esperamos que ya se acabe eso. Esos son animaloides. Es más, que ni siquiera a los propios quieren, a los propios, porque hubo algunos obispos que cogieron, o sea, a 1, 2 o 3 miembros de su familia, porque estaban haciendo prácticas paganas, así les decían, ¿verdad? O herejes, los cogían y véngase. Claro, él no, ¿verdad? Porque iba nomás a decir, oye, aquí en mi familia hay 2 o 3, y yo te voy a decir cuáles en cuanto salga, pero échame algo. Los vendían, eso es cierto, ¿eh? Entonces, ¿dónde quedan? Ni siquiera los propios quieren, porque los echaron de cabeza por dinero. Como aquel, hace 2000 años, ¿verdad? Lo echó de cabeza por dinero, por unas monedas. Y fíjense quién era, un apóstol. O sea, al propio Cristo, al Hijo de Dios, vámonos. Y así existen políticos y políticas que se están tirando piedras unos a los otros, ¿verdad? Incriminándose unos a los otros por acá por abajo. Unos al mejor postor lo venden y otros más para quedarse con un puesto y así. Entonces, esa clasificación no fue por nada. O sea, la acaba de hacer realmente poniendo ya no el nivel evolutivo, porque obviamente tiene un nivel evolutivo, pues nada, propiamente, pero sí dando una clasificación a los seres humanos o a los de forma androide que existen en este planeta. Y todos estamos conviviendo con esa gente, o personas, en este caso, pues sí, a todos se les puede decir personas, a todos. Estamos conviviendo con ellos. Y por lo tanto, si tomamos en cuenta esos estudios de la antropología, dicen antropología humana, en clasificar a las diferentes especies, ahora sí, evolutivas o evolutivamente, el ser humano, así, o el humano, o sea, pues es como lo escriban, simplemente humano, porque ya tiene su clasificación, ¿verdad? Ya dijimos que debe tener mínimo, ¿cuántos chakras abiertos? Del 1 al 4, chakras abiertos a nivel espiritual, para poder decir que es un humano. Y de esos hay muy pocos, prácticamente no hay. Los únicos que hay son los que están aquí o que ustedes ya los sobrepasaron. Pero los que se han acercado a la orden del Magisterio Real, porque están en conexión espiritual con un maestro, ¿verdad? Que también es un maestro de esta orden, son los que se les puede decir humanos. ¿Y saben cuántos son? Me estaba diciendo antier. Mira, Carlos, ahora tienes, porque me estaba acordando yo, en ese momento que me dijo, de los discípulos que fui poco a poco teniendo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Te acuerdas, Ana? Ustedes, de los discípulos que iba teniendo, y que ahora tengo 22, y luego 30, y luego 50, y luego 60. Y luego algunos de estos discípulos pues ya abrieron sus 4 chakras a nivel espiritual. Desde el tercer chakra a nivel espiritual se empiezan a conectar personas con una persona
que tiene 3 chakras abiertos mínimo a nivel espiritual. Entonces a ti se te conectó una persona, a ti otra, y la persona que se te conectó se le abrieron en automático 3 chakras, por ejemplo, ya se le conectaron otros, y así iba la cadena larga, ¿no? Y luego llegaron a 1.200.000, y luego 1.600.000, y 2 millones, y 2 millones y medio, y así. Ahorita van, en este momento ahora, van 3.400.477 personas en conexión espiritual con un servidor. O sea, de aquí se hace una ramificación, ¿verdad? Toda esa cantidad de personas, ¿eh? Y el que menos chakras tiene abierto de esas conexiones son 2 chakras a nivel psicológico. Pues está bien, a nivel psicológico, ¿verdad? Que es, desde a nivel psicológico, la escala psicológica, hay 247 personas que están solamente en la escala psicológica, ya sea en el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. De ahí para allá, prácticamente, hay 3 que están en la primera escala. De todos esos, entonces propiamente ya el resto de estos 200 y pico de personas son humanos. Ahora sí se les puede considerar humanos. Y son personas que están en conexión espiritual con un servidor y con ustedes, o sea que siguen la línea, ¿no? Siguen la línea de conexiones espirituales entre maestros y discípulos. Que esto, hubo un tiempo que estuvimos hablando mucho, yo creo que fácil, unos 7 meses, estuvimos hablando de la importancia que existe o que tiene el hecho de que exista un maestro real, porque un maestro real es cuando abrió mínimo 3 chakras a nivel espiritual, mínimo, porque es cuando se empiezan a conectar personas con él. Y se consagra ya un maestro espiritual cuando abre su 4º chakra. Estuvimos hablando 7 meses propiamente de esta materia, ¿verdad? Hablando de esto, de la relación que existe entre maestros y discípulos. ¿Quién es un maestro? Y de los discípulos, que son propiamente los que se conectan espiritualmente con él. Y así entonces pueden pasar 3 o 4 generaciones de conexiones, y obviamente todos pues van a considerarse discípulos. Y aquí los que conocen algo de maestros y de aspectos de iniciación o iniciáticos, tampoco lo saben en realidad, ellos no lo saben. Y sí, tienen enfrente a una persona que le dicen maestro. Y yo he evaluado o he revisado cuál es su nivel evolutivo o simplemente cuántos chakras tiene abierto esa persona que se dice que es un maestro. Y estoy hablando de las órdenes emanadas del sublime Maestre Serge Reinaud de la Ferrier. A ellos me refiero. Prácticamente no hay nadie que se le pueda considerar un maestro. Sí está al frente como un maestro, pero no es un maestro porque no tiene chakras abiertos. A veces ninguno a ningún nivel. A ningún nivel. Por lo tanto, lo que pueda enseñar no vale. Lo que puede enseñar no vale. ¿Por qué? Porque la información que tiene efecto en las personas a nivel espiritual es cuando mínimo tenga 4 chakras abiertos a nivel espiritual. Ya no 3. 3 es cuando se conectan. Abriendo 3 chakras a nivel espiritual ya se conectan. Sin embargo, como decía hace un momento, no se les puede considerar maestros espirituales. Y además, no todos, aunque tengan 4 chakras abiertos o 5 o 6 a nivel espiritual, o los 7, que prácticamente no hay, más que aquí, ¿verdad? Tienen que tener una cierta cualidad para dar instrucción, para dar enseñanza. Tienen que tener una cualidad. Aún tengan 20 años en el sendero iniciático, o 25 o 30, no tienen cualidades para dar instrucción.
Y entonces, la instrucción que se diese a aquellos que tienen cualidades, necesitan tener, obviamente, mínimo 4 chakras abiertos a nivel espiritual. Y entonces, las personas que lo escuchan van a tener una receptividad en su ser, o sea, hablando de todo su ser, o sea, el cuerpo físico, el cuerpo etéreo, el cuerpo emocional, el cuerpo mental. Lo estamos repitiendo mucho, pero me dice, tú tienes que repetirlo. Yo no lo quiero repetir, pero me dice, tienes que repetir todos los cuerpos. Si no lo repites, la información se vuelve vaga, la información se evapora. Si no lo completo, fíjense. Entonces yo no por flojera, o sea, no me cuesta nada repetirlos, pero sí se me hace un tanto trillado estar repitiendo los cuerpos sutiles de los cuales estamos conformados. Dice, no, pero repítelos. ¿Cuál te quedaste? Me dice. Pues me quedé me quedé en el mental superior, no, digo, el mental inferior, ¿verdad? En el alma espiritual, no, en el astral, en mente superior y espíritu, ¿verdad? Así hay que decirlos. Y se lo digo yo porque me lo está diciendo, pero cuando ustedes lo digan, díganlos completos. Mínimo, no, ¿qué mínimo? Todos. Iba a decir, mínimo hasta el cuerpo espiritual, pues sí, pues todos, ¿verdad? Comenzando desde abajo. No, lo que pasa es que se puede decir desde arriba, o sea, el espíritu, luego, el lado espiritual, mente superior, astral, mente inferior, emoción inferior, luego, etéreo y físico. Hay que decirlos. Se revolvieron. Los que lo dicen de abajo para arriba, si lo vuelven a decir de arriba para abajo, se pueden confundir. Entonces, por eso tienes que decirlos siempre. Y comiénzale de abajo para arriba. ¿Cuál es el de abajo? El cuerpo físico, ¿verdad? Aunque puede ser el otro también. ¿Quién dijo que el de abajo era el cuerpo físico material? Puede ser el otro. Depende cómo se vea. Si venimos desde el paraíso bajando, ¿cuál sería el de abajo? El espiritual, ¿verdad? Y si vamos todavía bajando y pasamos el espiritual, pero sería de abajo o de arriba. Sería el que va para abajo. Sí, muy bien. Pero no es así. Ya estamos en el cuerpo espiritual. Entonces de ahí sigues con sigues con el siguiente. Sigues con el siguiente. Entonces, ¿el siguiente cuál sería? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Estando arriba es para abajo. No, pero estando en el cuerpo espiritual, si estamos bajando y llegas al cuerpo espiritual y ahí te detienes y quieres ahora sí decir el cuerpo del alma espiritual, ¿dónde queda? ¿Para abajo o para arriba? Arriba del espiritual. No. ¿Queda para abajo o para arriba? Para abajo. Bueno, subiendo, ¿no? En todo caso de... Pero si estás en el espiritual, tú quieres bajar y vas a ver el otro arriba. En todo caso el etéreo sería el más alto, ¿no? O sea, se voltearía, quedaría al revés. Es que no se escucha ahí en el micrófono. Pero sí, o sea, empieza a haber una confusión. Rápidamente empieza a haber una confusión. Es que todo depende del escalón en el que te encuentres. Aquí dice yo soy el que soy. Depende en el punto en que te detengas. Si tú vienes de arriba del paraíso y vas llegando a los cuerpos sutiles,
del ser o del ser humano, si vas bajando, te encuentras con el cuerpo espiritual, pero si te paras, ya el siguiente vas a decir que está arriba de ese. Tienes que seguir cuerpo espiritual, alma espiritual, mente superior, tienes que seguirle. Si te detienes, ya tienes que voltearle. Entonces, ahorita que estudiamos la descripción, que lo hacía yo, que hacía yo la descripción de los cuerpos, dice, síguele. Me había quedado en el mental inferior, síguele. Si te detienes, ya ahí ya te puedes confundir, tienes que seguirle. Entonces, como quien dice, nuestra mente está condicionada a seguir una inercia, sigue una inercia, un patrón inercial, dice, que todos lo tenemos. Entonces, esto lo quiere llevar para ejemplificarlo de esta manera. El ser humano, cuando descendió del paraíso y se encarna en la vida material, venía con la inercia bajando. Venía bajando del paraíso. Entonces se encarna, pero trae una inercia del paraíso. O sea, de descenso. ¿Verdad? Entonces se encarnó como ser humano, dijo, ¿y ahora qué? Aquí estoy, 20 años ahí, estuvo, hace 400,000, 22 años, estuvo 20 años ahí. Y luego se rascó la cabeza, valió porque se traía comezón. Es que me dio, sí, digo, está bien. Entonces llegó ahí y como se detuvo 20 años, ya no supo para dónde. Ya no supo si seguir bajando o subir. Ya no supo, pero sí se le dio la instrucción de subir, Tú vas a bajar ahí y vas a vivir el paraíso en la tierra y vas a cumplir mi encomienda, le dijo Dios, y yo soy el que soy, vas a cumplir mi encomienda. Entonces vas a vivir ahí en la tierra, en el paraíso. Dijo, muy bien, ya llegué. ¿Y ahora qué? Pues vívele. Perfecto, o sea, vivió 20 años nada más en el paraíso. 20 años. Y entonces en ese ínter había unos que decían, oye, la encomienda fue que viviésemos en armonía, en paz, con felicidad, disfrutando de todo lo que Dios creó, disfrutándolo todo. O sea, la vista tan hermosa, los alimentos, los frutos de árboles, de arbustos, incluso raíces y demás. Pero no había animales, solamente empezaba a haber una línea descendiente del human. Solamente una línea descendiente, ¿verdad? Eso no lo sabe la historia, los antropólogos, no lo saben. Y bueno, los que escuchen, para que empiezan a conocer verdaderamente aspectos importantes que tienen que ver con la vida humana. Entonces, apenas empezaban a llegar animales, pero decía, de la línea de los humanos, que son 20 especies, 20 especies de animales, 20 especies de animales, y cada especie tiene 20 líneas. Y de estas 20 líneas, de las 20 líneas, se ramifican otras 16 líneas de esas líneas, ¿verdad? Al final son 16 líneas, ¿verdad? Pero ya eran 20 líneas de 20 especies. Entonces, como animales en total de distintas especies derivados de los human, es decir, de los humanos, fueron 144,000 especies diferentes. Dice, la primera
son los gorilas. Los gorilas. Y también se dice por ahí, antropológicamente, que antes de los homínidos estaban los gorilas. Y antes, inmediato, o sea, de la misma línea, los orangután, y luego los chimpancé, y luego los monos araña, y luego otros monitos más pequeñitos. Y son 5 entonces, son 5 ahí, que tienen forma de mono, unos muy pequeñitos, que algunos son así, que se los ponen aquí, ¿no? Y ahí anda la colilla, ¿no? Y se los mete por acá y ya nomás le hacen así, ¿no? Si es que traigo por aquí, ¿no? No, esos son otros, son los que le hacen así. Es que como que me sentí así como que... Bueno, entonces le hacen así porque la cola se les metía por aquí, ¿no? Y luego le hace con el dedo así. Y eran muy molestos, hombre. Bueno, dice, son 5 especies y entonces faltarían, ¿cuántas otras? Para que fuera una especie de monos. ¿Mande? ¿15? Ok. Son 20 especies para 20 líneas. O sea, 20 líneas y luego cada una con 20 especies, ¿verdad? Entonces, si faltarían 15. Y de esos 15 siguen siendo monos. De esos 15 siguen siendo monos. Monos y monas, ¿verdad? Y unos aquí están. Es decir, que desde allá vienen. Bueno, yo también me cuento. Desde allá venimos. Desde allá. Entonces, con esto, pueden pensar, ya se echó al traste la información de que Carlos y 299 personas se encarnaron hace 400,022 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con los changos? Si yo estoy diciendo que vengo de los changos y también aquí hay otros, prácticamente las diosas, lo que son diosas, no los dioses, femeninas. Y al último dijimos también que todos los dioses y diosas son femeninos. Y los 7,000 son femeninos. Y los 10,000 millones de seres, bueno, los 10,000 millones vienen siendo los humanos. Y dijimos que solamente hay un 33%. Y los otros 67%, ¿qué son? Son los androides. Pero debieron haber encarnado 10,000 millones. Es decir, que los 10,000 millones que deben de existir, y ahorita prácticamente ya casi son, prácticamente son. Lo que pasa es que no lo son porque muchos están en el astral, o algunos están en la parte celestial, y muchos están en el infierno, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, aunque quieran entrar, es decir, que salieran del infierno, o que subieran del astral al cielo y luego ya bajaran a reencarnar, no pueden, porque su lugar está ocupado por los androides. Es decir, los que ya hemos mencionado en programas anteriores, hace yo creo 7, 8, 9 programas o más, ¿verdad? Que vienen del planeta Nibiru, que son los perros, o los Kan. Entonces, realmente esa es la raza más nefasta. Esa es la raza más nefasta. Y aquí hay que apuntar que de las diosas, de las 1,000 diosas, 496 diosas, y de los dioses 400 o 400, porque los dioses también son
de género femenino, los dioses o las diosas dioses serían 496. ¿Y los otros cuánto dijimos? También, ¿verdad? O sea, igual cantidad pasaron por el planeta Nibiru. Es decir, desde el paraíso, la cero dimensión, en ese mecanismo, se puede decir, en ese mecanismo para descender, esa cantidad de dioses y diosas se fueron por el planeta Nibiru, que es el planeta Luzcán. Es exclusivo, es exclusivo. Pero dijeron, miren, dijo las divinidades, se necesita que en ese planeta Tierra, que es el planeta primero de todos, el primero que se manifiesta materialmente, y el primero que empiezan a existir humanos, en ese planeta realmente se necesitan canes, es decir, se necesitan almas o personas que realmente tengan un cierto empuje, una cierta sangre fría. Porque como los humanos ahí ya que tienen 20 años están muy tontitos. O sea, porque realmente están como que cayeron en una inercia, ¿no? O sea, vienen bajando y llegaron ahí. ¿Y ahora qué? Dice, pues es que tienes que seguir. ¿Pero para dónde? Nosotros ni sabía ni para dónde. Tienes que seguirle. ¿Pero para dónde? Tú síguele. Pero yo no me puedo mover si no me dices para dónde. O sea, necesitaban instrucciones bien precisas. Casi eran como robotitos. Necesitaban instrucciones bien precisas. Y así eran entonces los 1000. Bueno, primero fueron 300, ¿verdad? Pero así van a bajar primero los 1000 diosas y luego los 1000 dioses revueltos, ¿verdad? Entre hombres y mujeres. Pero les faltaba como que iniciativa, ¿no? ¿Y cómo le hacemos? Dijo, pues si sueltas a perros, son perros. O sea, no puedes soltar a perros, es decir, que en el planeta Nibiru las almas son almas que van a ser perros. Son almas que van a ser perros. Como que este programa se antoja hasta para 4 horas, no, y más, porque ya sé por dónde va. Y me dice, no, ni 4 horas, serán 4 días, para hablar nada más de esto que va a empezar a hablar. Y luego resumirla, pues no, tampoco, porque no se va a entender. Pero bueno, vamos a ver cómo se maneja esto. Digo, porque ayer que iba yo caminando aquí por el parque, veía tantos perros. O sea, tantos perros, está lleno de perros. Ahí caminas en la Vitapista, no hay persona que vaya caminando sola, la lleva un perro. Digo, lleva un perro. Sí, de verdad. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿qué va a pasar? Dijo, espérame, mañana mismo vas a empezar a decir. Dije, yo no, porque yo no quiero responsabilidades, ni que me vayan a agarrar ahí, ¿no? Con un mecate y luego me agarran de un árbol. O que me echen a los perros, o se me vengan encima de ellos. Digo, pues. Entonces, digo, no, mira, vamos a empezar a hablar de eso. Y no te he dado mucha información. Sí la tienes, tú ya tienes mucha información, pero no te he dado la información en el momento para que hables de ello. ¿Por qué? Porque los perros tienen alma. Los perros tienen alma. Tienen su propia alma, que son del planeta Nibiru. Son del planeta Nibiru, el alma. Así, es alma de perro. Entonces, cuando le dijo, ¿y qué hacemos con esos humanos? Porque están así como que muy taradillos.
por no decir otra palabra, ¿no? Entonces, digo, si haces que bajen las almas de Nibiru, que son perros, se lo van a comer vivos. Dijo, ya sé, mira, vamos a hacer que entren o que pasen por el planeta Nibiru los 490, ¿cuántos? 96 dioses, ¿verdad? Y diosas. Vamos a hacer que pasen por ahí. Pero van a nada más a pasar, no son de ahí, ¿eh? No son de ahí. Van a pasar nada más. Para que tomen un poco de esa osadía, de ese impulso de ir hacia adelante, ¿no? De curiosidad, de avaricia, fíjese, de avaricia. No tanto la ambición es parecido a la avaricia, es parecido, pero no, dijo parecido, porque son como los parásitos. Ahí en ese planeta, esas almas de los perros son como parásitos, porque también viven de los demás. Por eso alguien ahorita mencionó, ¿verdad? Aquí en la descripción de los animaloides, que viven a expensas de los demás, son parásitos, ¿verdad? Entonces esa es la característica que tienen esas almas, pero si las mandas se lo van a comer vivos, ¿verdad? Entonces que pasen las diosas y dioses por ahí y se impregnen un poquito de esa carácter, de esa forma de ser, que se impregnen. Está bueno, por ahí pasaron, ¿eh? Pero llegaron aquí y con ellas se vino el Can principal, que era un alma, un alma de perro. Pero se le escabulló entre las diosas, se hizo pasar como por diosa. Se escabulló entre las diosas y bajó. Y es la que nosotros conocemos como la serpiente, que embaucó a Eva, ¿verdad? Ella en realidad es un alma de ahí. Pero cuando entró, como digo, se le escabulló, se fueron como si fuera una diosa. Y entonces a los 20 años embauca a Eva. Ese es un relato simbólico, porque ese relato simbólico cabe hasta este momento en 4 momentos del proceso evolutivo. Luego ya se describió algunos, ¿no? Pero luego se va a describir un poco más ampliamente o profundamente. Entonces, son relatos simbólicos, ¿verdad? Entonces embauca a Eva y de ahí comienza esa descendencia de nacer, de seres con un alma con característica de Can. Empieza a haber una descendencia y empieza la descendencia de bajada. Es decir, de ese nivel espiritual, altamente espiritual en el paraíso, empieza a bajar la espiritualidad y poco a poco va bajando. Y hubo momentos en que dio una bajada tremenda y luego como que se mantenía así, y lo subía y lo bajaba, pero luego dan cuenta que así es la curva, ¿no? Hasta que propiamente llega abajo. ¿En qué momento llegó abajo? Ahora, el 15 de febrero, llegó en su punto más bajo de este año, 2017. En el 15 de febrero. Que ya dijimos en el programa anterior que se cumplieron 16,000 años. Ahí llegó la parte más baja de desde la línea descendente
o la materialización. Es decir, la parte más baja de la animalización. Fíjense, la parte más baja de la animalización. Y lo podemos ver en el comportamiento de muchas personas que están al mando, como decíamos, o como jerarcas de diferentes grupos, sean políticos o sean religiosos, o otro tipo de grupos, como los narcotraficantes, que son los 3 grandes grupos de mafiosos. Entonces, ahí es donde se ve esa curva hasta abajo, que se andan matando por los puestos, se andan matando por... Me empezó a haber ataques luego también por eso. Entonces, esa tos de Aurora es porque ella es muy sensible y empieza a recibir los ataques tremendos. Pero bueno, hay que decirlo, porque en realidad diciéndolo, se empieza a disipar esa nefastitud o nefastidad que se arraigó hasta el tuétano, hemos dicho, hasta la médula. Tuétano, porque así se le llama a la médula en los animales, ¿verdad? Que está en la columna vertebral y que está en algunos huesos largos. Ese es tuétano, pero eso en los animales, pero también en los animales animaloides. Ahí está, ahí está arraigada esa mugre pegada, ¿no? Que es difícil erradicarla, realmente es difícil. Y los que están al frente y han estado al frente de estos grupos, siempre han estado al frente, desde hace 400,000 años, 400,002 años, han estado al frente, son los dioses y las diosas que pasaron por el planeta Nibiru. Ellos son encabezados por la serpiente, el Can mayor. Ellos son los que están al frente de los países como gobernantes. Ellos son. Y no quiero mencionar sus nombres porque pues me comprometo, ¿verdad? Pero pues ya saben, entonces, ¿verdad? Ellos son dioses y diosas que pasaron por Nibiru. Y entonces se imantaron, se les infundió un poco, dice Yo soy el que soy, el 16% de ese magnetismo animal, o animalizado más todavía acá, porque ese 16%, ya hemos mencionado mucho el 10%, qué características tiene, cómo funciona. El 16% es una 16ª parte de un entero o de un 100%. Entonces, cuando se llega a un 16%, Yo soy que soy le gusta detenerlo allí, en lo que sea, hasta en el proceso evolutivo. Y dice, mira, yo voy a poner aquellos seres humanos, en aquellos primeros 20 años, los iba a poner en el 16% evolutivamente. Y no alcanzaron ni nada, ni los 16,000 ceros, .1, no lo alcanzaron, porque la serpiente no lo dejó. Si se ha alcanzado al menos ese, ¿verdad? Ese porcentaje, hubiese algunos con buena intención, con un deseo real de evolucionar, se pueden ir al 100%. Y si no, se van al 0. Esa es la característica del 16. Te ubicas en el 16 y te puedes ir hacia arriba cuando hablamos de cosas buenas, ¿no? Te vas hacia arriba. Por ejemplo, como decía, si alguien quiere evolucionar, espiritualizarse verdaderamente, se le llega al 16% y con un intento redoblado, o triplicado, o cuatruplicado, o quintuplicado,
sextiplicado, septiplicado, octiplicado, nonaplicado. Llegas a ese nivel, porque el 9 es un número con poder. Llegas a ese, te vas para arriba. Rápido. Llegarían a la cero dimensión los dioses y diosas que pasaron por Nibiru. Llegarían, ¿verdad? Por eso es que hemos comentado que cuando fuimos ahora iba a decir a la quema de brujas, no. Por ahí le iba a entender usted, ¿verdad? No, fuimos a desmantelar a las brujas, a Bruch, precisamente a brujas, por eso se llama así, en ese lugar que ahora tiene otra vibración, dado a que estuvimos ahí, por eso le dimos una vibración hermosa, desmantelé en realidad, me acompañaron ahí al ritual, pero fui dado el poder de yo soy el que soy, 432 brujos, 426 brujos y brujas, es decir que faltaron 70 de los que pasaron por Nibiru, faltaron 70. ¿Y por qué no están? Porque son los que están muertos, nada más. Pero a esa cantidad de personas, 426 personas, hace 432 años, por eso me confundo a veces con esas dos cifras, hace 432 años fue la última quema de brujas. Y fuimos a desmantelar, y sigo desmantelando, porque llegan aquí, ¿verdad? Con algunas esferas, que hemos dicho que son como de boliche, o bolas de billar, un poquito más grandecitas, un 16ª parte más grandecita que la de bola de billar. Y algunas no se las manteló totalmente porque se necesitaba que trajeran todavía algo de poder, por algunas razones. Y entonces, prácticamente fueron todas las que pasaron por Nibiru, prácticamente. Y faltan 70 entonces, pero porque no están aquí. Por eso cuando hacemos el ejercicio es más bien la escucha del mantra del video 17 de la segunda serie. Les he pedido a algunas personas, cuando su mamá o su papá son también de la cero dimensión, pero que no están físicamente, fallecieron, se pongan la fotografía aquí, en un lado de ellos. Pues te lo dije para tu papá, ¿verdad? Sí. Para que reciban la vibración y allí donde estén, se eleven a la cero dimensión. Para eso es. Y por lo tanto, entonces, estos seres que bajaron, que fueron una gran cantidad de seres, ¿verdad? Los 496 fueron nomás de los dioses y diosas, la misma cantidad para dioses y diosas. Pero de ahí para allá bajaron como un 30% de la población mundial, un 30%. Y ellos tienen alma de perro, su alma es alma de perro. Forma androide, pero tienen alma de perro. O sea, no es alma humana. Por eso hemos dicho son androides, pero no son human. Es más, no tienen el espíritu de un humano. Al último se les puso espíritu aquí, porque ya no hubo otro remedio. Dijo, ya están adentro, ¿cómo le hacemos? Ya quisimos sacarlos hace 5.666 años, cuando la inundación, aquel diluvio que tiene que ver con Noé, quisimos sacarlos, pero no se pudo. Y por eso entonces, hace 3 meses, una cosa así, pues iba a haber la extinción para poder sacar a esas almas que son de Nibiru. Vámonos ya, porque le están quitando el lugar que deben de tener los human realmente, que no han entrado siquiera. No han entrado. Entraron los nibiruanos, perrunos y peruanos, ¿no? Y no peruanos, aunque ahí hay unos. Entonces,
El problema es ese. Y los que traen perros no quieren escuchar. Y de aquí unos que han estado aquí, que son también dioses y diosas que tienen perros, mejor se fueron. Mejor se fueron antes de seguir escuchando que Carlos le decía que ya los perros ya no deben de existir aquí. Mejor se fueron los tontos y que me escuchen. Es increíble. Y ya se ha dicho unas razones. Realmente, ese 30% no son humanos y son los que se apoderaron del planeta. Y miren ustedes, y a los tontos humanos, que dijimos que pues tuvieron que entrar los perrunos para poder que, órale, muévanse. Pero resulta que casi se los comen. Si no he entrado yo soy el que soy ahí, quítaselo. O sea, yo con la fauce aquí, suéltalo al humanito ese. Ese tiene que llegar allá arriba. Para eso bajó. No quiso disfrutar del paraíso. Órale. Entonces, no saben todas estas personas que también son humanos, y los que no son humanos también, porque existen otros 8, dentro de los Can, existen otros 7 especies, ¿no? Que no son propiamente humanos. Hay uno que es, ese es como que hay un primito humano, ¿no? Que pudiera quedarse, pues dice, no, vamos a sacarlos todos, ¿verdad? Para que entren realmente los humanos que no pudieron entrar. No pudieron entrar. Porque los perros invadieron. Entonces, la gente que trae perro, fíjense lo que pasa, para que ya suelten los perros. La gente que tiene perro, prácticamente el 100%, el perro que tienen, si es uno o si tienen 2, tienen una parte del alma del dueño. Tienen una parte del alma del dueño y no lo saben los tontos. Y por eso es que el perro se está apoderando de los dueños. Los perros se están apoderando de los dueños. Ya le atraparon su alma. Mínimo tienen un 16% del alma de cada una de las personas. De cada una. Es decir, si un perro está dentro de una familia y en esa familia existen 5, tiene un 16% cada uno. Casi el perro completa el 100% del alma si son humanos, ¿verdad? Así es. Entonces prácticamente están atrapados.